la denuncia de Jorge Lanata en Periodismo para Todos nos hizo revisar un poco la historia del triple crimen, una historia que ya tiene condenados, pero que nos hizo prestar atención tal vez en algunas declaraciones que ya daban estos indicios que después Lanata recogió y profundizó. Estamos con Ricardo Canaletti. Ricardo, ayúdanos a recordar qué es el triple crimen, qué fue y qué pasó. Tres empresarios, medianos empresarios, quisieron introducirse, quisieron aprovecharse del negocio de la efedrina, que era un negocio ilegal. Estamos hablando del año 2008. ¿En ese momento ya era un negocio ilegal mientras ellos comercializaban la efedrina? Ya era ilegal. Poco antes se había visto que había allí un negocio del cual aprovechaban narcotraficantes mexicanos. ¿Por qué? ¿Vos viste la serie Breaking Bad? Sí, claro. Bueno, mucha gente la habrá visto o habrá sentido hablar de ella, habrá escuchado hablar de ella. ¿Qué es lo que hace el protagonista? Metanfetamina o Crystal Blue, cristal, que es una droga ilegal. Uno de los precursores para hacer esa droga es la efedrina. Y efedrina vinieron a buscar los mexicanos aquí, porque no se consigue en su país. Y la exportaban o hacían acá metanfetamina. De hecho, antes del triple crimen, hubo un procedimiento en Ingeniero Machwich en el cual se descubre un laboratorio y se detiene cerca de 9 personas, entre ellas un mexicano, que era el que dirigía la operación. Sí. Bueno, a ese mexicano, Martínez Espinosa, Jesús Martínez Espinosa, ¿quién le proveía la efedrina para que sus hombres hicieran la metanfetamina? Se la proveía Ibar Pérez Corradi. Hay que ir despacio porque hay muchos nombres en esta historia. Bueno, entonces, a este grupo, a este mexicano que vino a hacer metanfetamina acá y a exportar a su país, le proveía la efedrina Ibar Pérez Corradi, que es una persona que está prófuga actualmente y que tiene pedido de captura nacional y también de los Estados Unidos. Pero desde el 2008 hasta acá está prófuga. ¿Cómo logra una persona estar prófugo durante tantos años? O está muerto, o tiene un arreglo fenomenal con un organismo político. No hay otra explicación. Porque además es un hombre casado con hijos. Protección es lo mínimo que tiene. Ah, lo mínimo, claro, por supuesto. ¿Los hijos y la familia viven acá? No se sabe. No se sabe nada. No. Están prófugos, todos. Sí, estuvo detenido. ¿Qué se hizo? Un ejército de abogados, pagó una fianza, salió. No se va a escapar. Plum. ¿Vos lo viste? No. Bueno, entonces, Pérez Corradi le daba la efedrina, le vendía la efedrina a los mexicanos. En ese negocio quisieron meterse Forza, Ferrón y Vina, estos tres empresarios que terminaron siendo víctimas. ¿Qué es lo que pasa cuando a un narcotraficante se le disputa el territorio? Te mata. Lo bajan. Entonces, lo que se logró reconstruir, y te digo que las pruebas no son muchas, lo que se logró reconstruir es lo siguiente. El día 7 de agosto del año 2008, Forza con su auto viene de Pilar hacia la capital a reunirse con Ferrón y con Vina. Los tres de capital van hasta el Walmart de Sarandí, donde se encuentran con al menos uno de los Lanata con doble T. Sí. De ahí van a la casa de Cristian Lanata en Quilmes y desaparecen. La teoría que tomó el Tribunal Oral 2 de Mercedes es que en la casa de Cristian Lanata de Quilmes los matan. ¿Los matan el mismo 7 de agosto que desaparecen? No, desaparecen el 7 de agosto y sus cuerpos aparecen el 13. Estuvieron los refrigeraron a los cuerpos para falsear la data de la muerte o para hacer más difícil cuándo los mataron. Se supone que los mataron el día 11, con lo cual los tuvieron unos cuantos días secuestrados. ¿Cómo? ¿Dónde? Se supone que fue en esa casa y que después... A ver, Forza recibe 7 tiros, Ferrón y Vina 4 cada uno, de revólveres, o de pistolas, 9 milímetros y 10 milímetros, que es calibre 40. Calibre 40. Glock y las otras, ahora no recuerdo la marca, las 9 milímetros no recuerdo la marca, no viene al caso. Los matan, los llevan hasta un zanjón de General Rodríguez y los tiran ahí, que es donde aparecen, sí, donde se encuentran. Bueno, muy bien. Todo ese negocio, ¿se puede hacer todo este negocio sin protección? En la Argentina el crimen organizado tiene algún tipo de cobertura. Generalmente uno piensa, porque hay muchos casos, esa cobertura la dan
policías corruptos. Pero muchas veces esos policías corruptos actúan bajo un paraguas político. Se hablaba de la morsa, la morsa como qué. ¿Qué es la morsa? La morsa es un sobrenombre del cual creo que casi nadie en el juicio dio su nombre, que sería aquel que protegía a todo el mundo. Y aquel que, en definitiva, se llevaba toda la ganancia. O buena parte de la ganancia. La mujer de Forza, Solange Bellone, cuando declara en el juicio, se refiere a la morsa y da a entender como que esta morsa, le decían así por sus bigotes, sus tupidos bigotes, pero daba a entender como que tenía más que ver con un tipo de fuerza de seguridad. Hasta que hay muchos personajes metidos en todo este caso. Digo, hay muchas declaraciones y demás. Hasta que, ya condenado, Lanata le dice al periodista Jorge Lanata, no, mirá, la morsa es Aníbal Fernández. Con lo cual, teóricamente, todo, es decir, el círculo se cierra. A eso se puede probar. Yo te quería comentar una cosa porque tiene que ver con tu profesión, que es mi profesión, y con la profesión de muchos que hacen denuncias. Las denuncias, las investigaciones que nosotros hacemos, las hacemos para mostrarle una historia oculta a la gente. Las investigaciones periodísticas no son para castigar. Castiga al que está en tribunales. Ahora, si el que está en tribunales no le importa la prueba, no le importa la denuncia, no busca la prueba para llevarla a tribunales, no es un trabajo jurídico y no periodístico, y deja todo como está, culpa del periodista no es. El periodista cuenta una historia, y esta historia tiene estos ingredientes, que llega ahora nada menos que a un candidato a la gobernación de Buenos Aires. Y hubo políticos que denunciaron esto y los acusaron de no tener los patitos en fila. Sí, es verdad. Y hay que tener coraje para denunciar todo esto, con la historia que estamos viendo y que hemos visto en otras oportunidades. Yo te quería decir, Pérez Corradi puede tener suerte, los Lanata pudieron tener suerte, pero que todos tengan suerte. ¿Cómo trasladaron 3 cuerpos? ¿Cómo los congelaron? Bueno. ¿Cómo los llevaron en auto? Bueno, Nadie frena, tanta suerte tuviste que nadie te frenó en el camino de una punta a la otra para dejar 3 cuerpos. ¿Cómo se logra tanta suerte en la vida? Eso es lo que no entiendo. Hay una palabra que es la respuesta que se llama impunidad. La misma impunidad que tiene otra cuestión. A raíz del triple crimen, se descubrió que una de las víctimas, Forza, aportaba para la campaña de la presidenta Kirchner del año 2007. Y se abrió una causa que tiene actualmente el juez Lijo. Todavía la tiene Lijo. Novedades que uno sepa, no hay. Y esta línea de investigación de quién es la morsa que apareció en el juicio, también quedó. Ah, quedó. Así, claro. Está bien, claro. Es oportuno decirlo. ¿Qué contamos recién? Que hubo un triple crimen, que posiblemente participaron él. Bueno, hay 4 condenados por este triple crimen. 2 como partícipes, o sea, ayudaron de una manera determinada para que se produzca el triple crimen, que son los hermanos Schillaci. Y hay 2 que están condenados a perpetua por haber matado directamente, como coautores, los hermanos Lanata. Uno de los Lanata, con doble T, es el que habla con el Lanata periodista. Bueno, está cerrado. ¿Está cerrado? Es decir, hay 4 condenas a prisión perpetua, 2 de las cuales están firmes, cosa juzgada. Las otras 2 todavía tienen una instancia más. Bueno, no viene el caso. ¿Está cerrado? No. ¿Quién es la morsa? Todavía no se sabe. Ahora hay información al respecto. Lo que decía Sandra, tanta disponibilidad, tanta logística para hacer todo esto sin que nadie, pero tanta suerte tuvieron. Bueno, no hubo ninguna sospecha previa porque una de las víctimas era aportante ilegal a la campaña de Cristina Kirchner. Tanto. Y todo esto, a todo esto se le agrega otra cuestión más. El secretario del Cedronar, el ex secretario del Cedronar, Granero, José Granero, vine a fijarme en nombre, hay tantos nombres que me voy olvidando, pero bueno, José Granero está procesado por la doctora Servini de Cubría por una importación presuntamente ilegal de 480 millones de pesos de efedrina. Claro. Bueno, entonces, uno empieza a atar cabos, que es lo que hace el periodista, y se encuentra con toda una situación cubierta, no ya por el comisario de la esquina corrupto, sino por personajes que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida y que están relacionados con la política.
Pero además, Ricardo, la familia de estas 3 víctimas que terminaron asesinados, vienen reclamando esto que la Nata puso a las claras y arriba de la mesa. Pero en realidad es que la familia de estas 3 personas vienen pidiéndole a la justicia que se ocupen de la otra línea, de la que no investigaron, de los intelectuales, de los que los mandaron a matar. Porque como bien decís, y de Pérez Corradi, que está prófugo. Y de Pérez Corradi. Porque ese disparó. Ellos dispararon. ¿Y la historia? Y la familia lo viene diciendo y nadie los escuchó. O sea, no. Hay otra versión que dice que Pérez, porque si no todo termina en Pérez Corradi, que está prófugo. No es la primera vez que en una causa compleja en Argentina todo el mundo le echa la culpa al que no está. No es la primera vez. Porque hay otras líneas que tienen que ver, otra línea de investigación que no se exploraron, que tienen que ver con este negocio de la efedrina, que le costó la vida a estos 3, que está relacionada con servicios de inteligencia, y ya entramos en un terreno muy resbaladizo, con servicios de inteligencia y directamente con actores políticos, directamente, que son los que ahora parece que eran o que serían los que se quedan con la ganancia de todo esto. Bueno, dicho por el propio La Nata con doble T, él llevó el dinero a la casa de Daniel Fernández, lo contó. Sí, $250.000 para empezar a hablar. Y él se quedó con $20.000. Hay un tema que tiene que ver con eso, que mucha gente lo estará preguntando, sobre todo gente que ve en esto una denuncia, es decir, denuncia de los medios, denuncia periodística. Estamos haciendo nuestro trabajo. Quien tiene que sancionar son los que están en tribunales. Pero es interesante. ¿Por qué habla ahora La Nata? Sí, esa es la pregunta que se hace la gente. Bueno, él dijo, yo hablo ahora porque mis abogados de antes me dijeron que me calle la boca porque corría en riesgo mi vida. Corría en riesgo mi vida si yo decía todo esto antes. Es una explicación. Es una explicación. ¿Se toma o se deja? Yo digo, primera cosa que ayer mencionaba también Jorge La Nata, que me parece que es bueno reiterar. No porque alguien esté preso tiene que mentir siempre. Sobre todo una persona presa con sentencia que no le van a quitar la sentencia por decir esto. Claro. No le van a mejorar la situación procesal. Al contrario, su condición de perpetua es perpetua. Es perpetua, ya es cosa juzgada, se terminó. No hay otra instancia de revisión, se terminó la cuestión para La Nata. Lo que sí debe tener que ver es que este tipo se cansó. Bueno, sí. Yo soy el único que puso la cara, el cuerpo, el arma, todo. Es una posibilidad. Y sobre todo teniendo en cuenta también otra cosa. En el proceso que se hizo en Mercedes, no creas que las pruebas contra los Esquilachi y los La Nata son muchas y contundentes. Claro. Están ahí. Podés llegar a una condena como bien otros jueces pudieron no llegar a una condena. Y bueno, La Nata sale a hablar La Nata con doble T, sale a decir estas cosas ahora con esa explicación. Lo cierto es que siempre se sospechó que este tipo de negocios que involucra tanta cantidad de estupefacientes y tanta plata y tanta gente... Y tanta logística. Tiene que ver con algo más que un comisario, con un loquito suelto. Como nos quieren hacer vender muchas veces los casos que no se resuelven en este país. Y es un loquito suelto de la policía que vamos a asesinar, se escapó. No, esto no es así. Acá estamos hablando de otra cosa. El crimen organizado ha tenido históricamente en Argentina siempre protección desde la política. Siempre. En todos los casos. Bueno, ¿y qué esperamos ahora? Esperamos que alguien tome esto. Se hablaba de que había una fiscalía que siguiendo la investigación sobre Ibar Pérez Corradi, ahora puede tomar esta denuncia que hace La Nata condenado, La Nata con doble T. Bueno, esperemos. La historia es esta. ¿Terminó la historia? Mire, mirá, lo de Granero, lo del exsecretario de Cedronar, con el asunto de la importación ilegal de efedrina, es de ahora, no es del 2008. Yo digo que esto no terminó. Es que la muerte abrió, no cerró. O sea, la muerte de los 3... Sí. Abrió la historia, no la cerró. Sí. Y esto es el principio. Sí. Lo que pasa también es que La Nata contaba en la entrevista con Jorge, con el periodista, que hubo un llamado telefónico del celular de Daniel Fernández, en donde habló la secretaria, y eso él lo relató en el juicio. ¿Y eso? ¿Quién lo investigó? ¿Quién investigó las relaciones? Es verdad. ¿Quién investigó el cruce telefónico? Porque sí. Hoy a la mañana o ayer a la mañana, Aníbal Fernández decía... Bueno, si es así, investiguen mi teléfono. Bueno, hagámoslo. Tendrían que haber investigado en ese momento. Además,
Claro, yo investigaba en ese momento. ¿Cómo investigué mi teléfono ahora? En el Investigué año en el 2008. 2008. Claro. Esa situación junto con la de la relación con el RENAR. Todo el mundo tenía en aquel momento relación con el RENAR. Hasta el propio Lanata condenado tenía relación con el RENAR. El RENAR era un organismo donde había funcionarios muy ligados a Aníbal Fernández. O sea, el problema es que el problema para él, es que su nombre, de Aníbal Fernández, aparece en muchos lados. Claro. Pero, claro, y aparece ahora. Y en el 2008, ¿por qué no? Y en el 2008 el poder estaba más sólido que en vísperas de elecciones. Acababa de asumir la presidencia la doctora Fernández de Kirchner en 2007 y el poder estaba mucho más fuerte. Y se habían cargado 3 muertos por este caso. Y por este caso había 3 muertos. Digo, hay que tener coraje para meterte en este terreno, ¿eh? Ah, por supuesto, sí, como todo aquello que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Gracias, Ricardo. Por nada.